Modelar en 3D con AutoCAD es muy fácil. En este momento estamos viendo aquí en la cinta de opciones las herramientas más utilizadas para trabajar en 2D, ya que el espacio de trabajo que tenemos asociado es el que se llama dibujo y anotación, que nos acompaña desde hace varias versiones de AutoCAD. Lo cierto es que podemos abrir aquí y elegir, por ejemplo, modelado 3D. Así, la cinta de opciones cambia para mostrarnos todas las herramientas que vamos a necesitar para trabajar en 3D. Pero también aparecen las herramientas básicas de 2D, como pueden ver aquí, y aquí las de modificar. Es verdad que podríamos crear espacios de trabajo propios, donde podríamos combinar herramientas de 2D y 3D, especialmente aquellos comandos que más utilizamos. También es cierto que en la medida que nos acostumbramos a trabajar con AutoCAD, muchos comandos los vamos reduciendo al uso directo de la tecla que corresponda. Por ejemplo, la L para ejecutar line o línea, la D para desplazar en español y la M para mover en la versión en inglés. Para crear objetos en el espacio vamos a tener en cuenta los tres ejes, X, Y y Z. El SCP, que aparece aquí, nos indica la dirección de las X, de las Y y por supuesto la Z que queda perpendicular a la pantalla. Salvo que nos cambiemos a una vista isométrica, por ejemplo desde aquí en el View Cube, donde podemos ver el eje X, el Y y aparece el Z. Si tocamos aquí en superior, volvemos a la posición que teníamos. Vamos a dibujar una serie de elementos 2D. Una línea, una polilínea, un círculo y un rectángulo. La línea es el objeto mínimo de AutoCAD. La polilínea, que a simple vista es igual a la línea, tienen propiedades que las diferencian. De hecho, si descomponemos o explotamos esta polilínea, se convierte en una línea. A su vez, el rectángulo es un caso particular de polilínea de forma cerrada, que al explotar convertimos en 4 líneas. Mientras que el círculo es un caso particular de polilínea que no se puede explotar, ya que no se puede convertir en líneas. Combinando estos objetos podemos conseguir casi cualquier cosa creada por el hombre. Pero ahora vamos a explicar cómo funciona la relación entre las vistas del View Cube y el SCP, la posición de los ejes. Estando en el espacio de trabajo modelado 3D, en la ficha inicio, observen que aquí podemos controlar la posición del SCP con diferentes opciones o diferentes comandos. También aparece un desplegable, a pesar que el nombre coincide con las vistas, lo que hacen es mover únicamente el SCP. Desde visualizar, Nos encontramos con comandos que aparentemente son iguales a los que acabamos de ver, pero lo cierto es que no. Estos comandos lo que hacen es cambiar la vista respecto al objeto que tenemos en la escena, además que también cambia la posición del SCP, salvo en las vistas isométricas, donde el SCP se mantiene según estaba hasta el momento de elegir este comando. Pero si elegimos superior, inferior, frontal, derecha, etc., siempre va a cambiar la vista y la posición del SCP, de tal manera que el X y Y quedarán coincidiendo con la horizontal de la pantalla y la vertical. Entonces, observen el SCP. Si tocamos aquí en esta esquina del View Cube, sería una isométrica. Por lo tanto, visualizamos nuestro modelo, en este caso elementos 2D, y los ejes mantienen su posición, solo que ahora lo vemos desde otro lado. Si toco superior, volvemos a la posición original. Si ahora lo hago desde aquí, por ejemplo esta, obtendría el mismo resultado que si hubiera tocado esta otra esquina. Si elijo superior, sería lo mismo que nos pasó hace un momento cuando tocamos superior en el View Cube. Sin embargo, el View Cube nos está mostrando vistas relativas a la posición del SCP, mientras que las vistas que aparecen aquí serían vistas absolutas. Por buscar un ejemplo más simple,
Cuando nosotros abrimos AutoCAD por primera vez, la posición del SCP es la posición universal, donde tiene un 0 absoluto y tenemos una vista superior de esa posición. Cuando seleccionamos desde aquí, siempre vamos a ver el espacio tridimensional desde esa vista superior inicial. Mientras que el ViewCube, al menos como está configurado por defecto, se comporta de manera relativa. Es decir, que desde la vista superior, desde aquí, siempre vamos a ver el plano XY. No importa en qué posición esté el SCP. Si está en universal, tanto este como este coincidirán. Pero si el SCP está en una posición distinta, cuando tocamos superior, nos va a mostrar el plano XY según la posición en la que se encuentra ahora. Mientras que a tocar superior aquí implica volver a la vista superior original y además el SCP, no importa la posición que esté, se va a cambiar para posicionarse correctamente según la vista que tenemos. Veamos esto de otra manera. Si ahora elijo este icono, que sería la vista derecha, observen lo que ocurre con los ejes. He elegido vista derecha y estamos viendo el plano YZ. El X ahora queda en la dirección de nuestra pantalla. Vuelvo a la vista isométrica, que sería esta. Ahora vamos a hacer lo mismo desde aquí. Vamos a elegir derecha. La diferencia está en que utilizando estos iconos el eje cambia, gira, para mostrarnos el X y el Y de tal manera que quede en la misma dirección de nuestra pantalla. Es decir, que los ejes han girado, el SCP ha girado. Donde antes estaba el X, ahora está el Z. Si prestan atención al ViewCube, donde antes decía derecha, ahora dice superior, porque es superior teniendo en cuenta la nueva posición del XY. ¿Se entiende? Vamos a la vista isométrica desde aquí, la que conocíamos como SE. Como decíamos hace un momento, las vistas isométricas desde aquí no cambian la posición del SCP, solo cambian la vista, y el SCP se mantiene en la posición que estaba antes de tocar la vista isométrica. Por eso es que se siguen viendo los ejes, o el SCP, en la posición que teníamos de antes, que era una vista derecha. Si cambiáramos a superior, entonces no solo cambiaría la vista, sino que también el SCP. Vamos a hacer un ejemplo que nos va a resultar muy didáctico para poder comprender cómo funciona esta combinación de comandos que hemos visto. Iniciamos un dibujo nuevo. Como saben, existe una posición absoluta, un 0 absoluto. Vamos a dibujar un rectángulo que empiece en la coordenada 0,0 y le vamos a dar un tamaño en X de 300, en Y vamos a decirle que sea de 200. 300 por 200. Nos vamos a cambiar a una vista isométrica. Lo podemos hacer desde aquí o lo podemos hacer desde aquí, que sería igual a los comandos que veíamos hace un momento. Es decir, comandos que cambian la vista y también el SCP, al menos si usamos estas opciones. No va a ocurrir lo mismo si usamos, como decíamos, las isométricas. Voy a elegir SE. Me voy a cambiar al espacio de trabajo de modelado 3D. Y vamos a extruir este rectángulo una altura de 400. Recordemos que tenemos 300 de base por 200 y ahora en Z 400. En la cara que tenemos aquí arriba queremos dibujar un círculo. Pero si vamos a círculo y hacemos un clic por aquí afuera, se va a dibujar en el plano XY de Z0. Y este no es el plano que coincide con la cara que está aquí arriba. Pero no importa, porque estando aquí podemos, si queremos, desplazarlo. Desde el centro, por ejemplo, a un punto que aparezca en este plano. No podemos hacerlo aquí porque lo estará aplicando en el plano inferior. Así que lo hacemos a un punto conocido.
Y ahora podríamos volver a desplazar este círculo desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, en la vista superior veríamos un rectángulo con un círculo. Si nos cambiamos a la vista isométrica, lo veríamos como lo teníamos hace un momento, y así ustedes pueden ir probando qué ocurre si lo tocamos, por ejemplo, a la derecha. Vuelvo a tocar esta esquina y volvemos a esta posición. En todos los casos, el SCP se mantiene. El ViewCube nos permite cambiarnos la vista, pero no mueve el SCP. Al menos así está entre los parámetros donde dice que oriente el ViewCube al SCP actual. Sin embargo, queremos dibujar en esta cara otro elemento distinto. Esto sería la vista derecha. Hemos dicho que si tocamos aquí, pueden observar que el eje Z es este y el eje Y es este. Por lo tanto, el X es el que estaría en el sentido normal de la pantalla. Si vamos a círculo, no podemos dibujarlo, porque lo estaría haciendo en el plano XY y no es el que estamos viendo. Vuelvo a la vista isométrica. Ahora lo vamos a hacer desde visualizar. Aquí vamos a elegir derecha. Ahora estamos viendo el lado derecho, el que queríamos, solo que pueden observar que este es el X y este es el Y. Eso significa que sí vamos a poder dibujar el círculo. Así que voy a dibujar uno por aquí. Y lo voy a copiar para tener dos. Presten atención a que ahora la vista superior es exactamente la posición del XY. Lo que antes era derecha, dijimos, ahora es vista superior. Nos vamos a cambiar a la vista isométrica SE, a la universal. Eso significa que desde visualizar venimos aquí y elegimos la isométrica SE, que también la podríamos cambiar desde aquí, sería igual. Los ejes no cambiaron su posición, se mantienen, porque la vista isométrica desde aquí no cambia la posición del SCP. Seguramente recordarán que hace un momento dijimos que los círculos, estando en esta vista SE, tendrían que estar en esta cara. Sin embargo, se han creado en la de aquí atrás. ¿Esto por qué es? ¿Recuerdan dónde estaba el cero absoluto? El cero absoluto estaba en este punto. Cada vez que nos estamos cambiando de vista, que implique la rotación del SCP, siempre se está girando sobre el cero absoluto. Por eso ha quedado ubicado en el plano que le correspondía, lo que era el plano 0. No lo queremos aquí, queremos que esté en esta cara. En el espacio, sin preocuparnos por el SCP, podemos desplazar estos círculos para ubicarlos en la cara que está delante, aprovechándonos de la referencia. Ahora está en el lugar correcto. Vamos a ponerlo a prueba. Observen el SCP. Le voy a pedir vista superior. Nos muestra el rectángulo con el círculo. Vamos a mostrar ahora la isométrica SE. Y ahora tenemos aquí arriba este y aquí en la vista derecha los dos círculos. Como el SCP ha vuelto a la posición universal, resulta que estas vistas superior, inferior y demás coinciden con el ViewCube. Así que en este caso, para elegir derecha podríamos elegir esta o esta. Y estaríamos viendo la vista derecha. Pero ¿cuál sería la diferencia? La diferencia será que si elegimos aquí derecha, los ejes van a cambiar de tal manera que el X va a quedar donde ahora está el Y y el Y va a quedar donde ahora está el Z. Si elegimos derecha en el ViewCube, los ejes quedarán exactamente igual, es decir que veremos el Y y el Z. ¿Lo probamos? Tocamos derecha. Observen lo que decía, el Y y el Z. Volvemos a la isométrica. Y ahora lo hacemos derecha desde aquí. Los ejes han cambiado. Volvemos a la vista isométrica SE. Desde este apartado de coordenadas, en este desplegable, o también aquí en visualizar, podemos elegir, por ejemplo, superior. Este no cambia la vista,
sino que lo único que hace es cambiar la posición del SCP respecto a la posición absoluta. Gracias por haber visitado este tutorial de bibliocad.com.